es un compromiso de todos, en este caso de planeación. El hecho de generar un apartamento, 2 o 3 apartamentos y no tengan donde guardar un vehículo, eso va a implicar que el dueño o el que esté viviendo en ese apartamento tenga que dejar su vehículo en la calle, y eso es darle la oportunidad al ladrón para que se robe el carro, para que le haga algún tipo de daño. Entonces sí me gustaría que nos aclarara por qué el tema de los parqueaderos y el espacio público en este caso no se está contemplando. No, yo considero que por este momento ahí culmino mi intervención, y ya en la réplica digamos que hago la siguiente intervención. Muchísimas gracias. Con gusto, concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal Delfín Ramírez. Gracias, presidente. Bueno, ya el concejal Julián hizo alusión a la situación de la actualización catastral, pero veo en la respuesta que es el mismo cuento, la misma respuesta de hace casi 6 años de las administraciones anteriores. Se han hecho esas averiguaciones con el catastro, con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con el catastro de Zipaquirá, pero de parte de planeación pues no se ve que se le haya entregado al señor alcalde y al consejo las cotizaciones y ojalá empecemos por las administraciones anteriores, el endeudamiento que han hecho, y hay unas obras que pues no han dado el impacto que se genera y que se esperaba, y todavía siguen en mora de recursos, de ponerlos en funcionamiento, como es el centro de economía o plaza de mercado que se llamaba. Ahorita faltan 700 millones de pesos para comprar un transformador. Ya está casi terminado y ahí se va a quedar como un elefante blanco. ¿Por qué razón? Eso fue con un empréstito, parte de ese proyecto, y que no dio el resultado que se esperaba, y ni lo va a dar a corto plazo porque no están los recursos para ponerlo en funcionamiento, colocarle el fluido eléctrico para que se dé al público. Esto de la actualización catastral, usted nos decía de 1985 licencias de construcción. Esas licencias de construcción pagan los derechos a planeación, se llevan a las escrituras si hay necesidad, cuando al Agustín Codazzi, si hay mutaciones por X o Y circunstancia, y hasta ahí queda. Pero mientras no se haya ejecutado la actualización catastral, esos nuevos valores no ingresan a Hacienda para poder cobrar el impuesto. Son 22 años de detrimento patrimonial de todas esas licencias, de todo ese incremento del patrimonio que tienen los particulares en las construcciones, y no se está pagando el impuesto. Entonces, mientras no se haga la actualización catastral, eso está generando detrimento patrimonial. Lo acaba, y siempre lo escuchamos, todas las secretarías, y específicamente la Secretaría de Infraestructura. No hay plata para mantenimiento de la maquinaria, no hay plata para comprar recebo, y seguimos en las mismas, y los mismos informes de estas secretarías por la negligencia. No sé si es suya de planeación, porque siempre es la misma respuesta nos ha dado en las administraciones anteriores y en la administración actual. No sé si está en usted o está en el señor o los alcaldes, porque es que no solamente es de esta administración, ha sido de la administración anterior. Y aquí no sirve que se haga una actualización parcial. Es indispensable, es necesaria, es prioritaria que se haga la actualización total, valga lo que valga,
porque no es un gasto, esto no es un gasto, es una inversión para dejar la viabilidad presupuestal del municipio. Si no se hace, es una irresponsabilidad de las administraciones como la anterior, la tras anterior. No sé por qué razón no lo hacen, si es una necesidad apremiante. En el centro de salud ahorita ya está viabilizado el proyecto de mejoramiento, de modernización del centro de salud. Sale ese proyecto y con qué recursos se va a colocar la parte que le corresponde al municipio. No hay dinero y ahí se va a quedar el proyecto y se va a quedar en solo proyecto. Todos los proyectos, ahorita el gobierno nacional pues recortó el presupuesto, por ende al gobierno departamental también. Ahora, antes el gobierno departamental, la gobernación de Cundinamarca aportaba el 70% y el municipio el 30% en los proyectos que se pasaban y eran aprobados. Ahora al municipio le toca 50% de los proyectos que apruebe la gobernación. Y no hay recursos. ¿Y de dónde se sacan los recursos? Del impuesto predial, que es la mayor ingreso del municipio. Entonces, ingeniero, yo creo que ya es hora de que se sienten con el señor alcalde y tomen la decisión de hacer este proyecto. Esto no es a título personal de un alcalde, esto es por el municipio. Esto no es que si ya no se va a ejecutar, no vamos a dejar el municipio, como le digo, en una estabilidad económica, sino que lo va a dejar en una inestabilidad económica, porque ya el plan de desarrollo no se puede cumplir como se había proyectado. Se hizo la armonización y hay que hacer traslados para un lado, ahí sí como el torero, para estar capoteando de un lado para otro, quitando, abriendo huecos y tapando otros, porque no hay cómo solucionar la situación de la parte económica del municipio. Entonces, esto lo dijimos, lo hablamos en la administración anterior y lo mismo sucedió, que con las mismas respuestas, con las mismas averiguaciones, pero ni siquiera aquí está el cuánto es que vale, y vuelvo y digo, valga lo que valga, es una necesidad que hay que hacerlo, y hay que hacerlo con la entidad, si es el catastro de Zipaquirá, que lo va a hacer en el menor tiempo posible, pues hay que contratarlo con ello, y lo único que hay que hacer para esto es sacar un empréstito para cubrir ese costo. Esa es la única solución que le vemos para sacar de la dificultad económica al municipio. Muchas gracias, presidente. Con gusto, concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal David Garzón. Gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. Bueno, me voy a referir en cuanto al plan de seguimiento del a la página de seguimiento del plan de desarrollo. Pues estaba acá revisando y pues a la fecha del presupuesto asignado, que son 28.918 millones, y de la inversión pública, que la inversión pública para esta vigencia es de 18.650 millones, a la fecha, según lo que nos muestra en el reporte del día de hoy, solamente se ha ejecutado 7.139, que equivaldría a un 25% de el presupuesto asignado, y casi una tercera parte o una cuarta parte del plan de inversión para la administración. Efectivamente, como lo comentaba algún concejal anteriormente, sí a veces queda uno como si no hubiera una coherencia frente a los datos que se manejan en cada una de las secretarías, puesto que cuando nos presentan los informes, uno comienza a mirar y dice, estamos mal en ejecución, nos lo argumentan, pero pues si uno comienza a mirar el informe que usted nos presentaba en la tarde de hoy, pues uno dice, llevan el 52% dentro del informe ejecutado, pues uno dice,
no, pues como queda uno y como enredado, porque no es coherente que el avance físico ejecutado es del 51%, pero si nos vamos a los datos me da el 25%. Entonces no sé si de pronto más adelante usted me pueda indicar mejor estas cifras, dado que pues nuevamente hago reiteración. Dentro del informe que nos anexa dice que el porcentaje de avance físico ejecutado es del 51%, pero los datos, pues, como lo mencioné anteriormente, no nos da. De reiterar el reconocimiento y la adecuada ejecución frente a la Oficina de Cultura y Turismo, que es la que mayor recurso ha ejecutado, con un 62% a la fecha. Creo que dentro del informe que nos presenta es la Secretaría que ha tenido una adecuada ejecución y es lo que esperamos al cierre del año. Por otro lado, me voy a referir a una proposición que realicé en sesiones anteriores, donde manifestaba la preocupación de algunos comerciantes frente a la no consecución de lo que vendría siendo el certificado de bomberos para el tema de los establecimientos de comercio en cuanto a la documentación. Dentro del informe o la respuesta que nos allegan y viendo los contratos, vemos que al día de hoy se tiene un contrato con el Cuerpo de Bomberos por un valor de 203.861.647 pesos para un total de 220 días. Eso como para tenerlo ahí en puntos varios. En el punto 3, donde manifiestan tiempos de la duración, pues efectivamente está la problemática, porque lo que nos dicen en tiempos de duración es el tiempo de duración del trámite, depende de cada uno de los interesados que cumplan con el 100% de la lista de verificación en los requisitos. Una vez verificado por el correo institucional, lo mencionan ahí que es bomberos29guasca@gmail.com, se programará la visita de inspección oficial al establecimiento de comercio, en el cual se realizará la revisión técnica de los siguientes aspectos. Y es ahí donde pues cabe la pregunta, y es ¿cuánto tiempo tienen para verificar que el establecimiento de comercio cumple con el 100% de la documentación? Más adelante si hacen acotación y dicen, una vez hecha la visita tendremos 5 días hábiles para poder expedir el certificado, pero la pregunta va más enfocada es ¿cuánto tiempo a partir de que se cumplan con los documentos, pues cuánto tiempo tienen para notificar y decirle, venga, le falta las instalaciones eléctricas o las instalaciones de gas, o le falta el certificado del tema de los extintores? Entonces sí, de pronto para que, no sé si Germán nos pueda dar respuesta o más adelante se le haga llegar para que nos indiquen, porque esto tiene que ser más tangible, porque pues efectivamente queda a libre interpretación. Pueden llegar los correos y comenzar a verificar, pero ¿cuánto es el tiempo? Entonces sí, eso en cuanto al punto de bomberos. Otro punto que lo mencionaba acá mi antecesor, el doctor Delfín, es el tema de la actualización catastral. Es preocupante porque, y acá lo hemos vivido y efectivamente hemos tenido largas sesiones mayores a 4 horas donde hemos manifestado la inconformidad frente al presupuesto que se tiene en el municipio. En cuanto a datos, estábamos hablando cerca de 25.000 millones de pesos que se tiene del municipio. Dentro de los de ingresos corrientes se tienen 11.000 millones y teniendo en cuenta dentro de el impuesto predial unificado solamente se tienen 4.450 millones, que del cual solamente el 10% lo aporta el área urbana. Es preocupante y lo mencionaban y efectivamente vuelven y lo comentan, y esto creo que es una de las discusiones que más largas hemos tenido desde que nos instalamos acá. Teníamos la expectativa de que una vez instalado este consejo e iniciado la administración, el primer año se iba a poner en desarrollo o comenzaba a estudiarse lo que vendría siendo la actualización catastral. Ya vamos finalizando el segundo y aún seguimos en estudios, en cotizaciones, cada vez cotizamos con uno diferente y sí es preocupante porque
efectivamente si no mejoramos la inversión, pues el tema de ejecución, el tema de mejoras, pues efectivamente en la comunidad no se ve tan tangible, y es ahí cuando acuden a nosotros los concejales a decir: venga concejal, las vías están en mal estado, venga concejal, las rutas, venga concejal, ¿sí? Pues efectivamente cuando aterrizamos a cada una de las secretarías, lo que primero encontramos es que no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata, pero tampoco estamos haciendo nada desde la administración central tangible, como es la actualización catastral, para lograr mitigar esos riesgos financieros que se tienen. Entonces, pues nada, yo creo que, Germán, acá usted no puede dar ahorita una respuesta, si se va a hacer o no se va a hacer. Seguimos en cotización, seguimos en cotización. Creo que a la fecha, si se llegase a estudiar, la próxima administración que ingrese, si se lleva a cabo lo que vendría siendo la actualización catastral, sería la que ejecutaría. Pero pues nada, a mí sí me deja preocupado ese tema, y si es de dejarlo en constancia, que dentro de nuestras facultades que nos asigna la Constitución y por la cual fuimos elegidos, hacemos nuevamente, y yo creo que acá estamos todos los compañeros, o hablo al menos por mí, preocupados por esta situación. Se pone manifiesto nuevamente, lo hemos hecho desde el primer año, necesitamos la actualización catastral, bien sea, usted no menciona parcializada o total, necesitamos mirar y mejorar los ingresos. Efectivamente son más de 20 años en los cuales no se ha actualizado el territorio, 20 años en los cuales grandes finqueros siguen pagando como si tuvieran una chocita pequeña. Entonces sí necesitamos ponerle la lupa a eso, y esperemos que este año podamos realizar el estudio para mirar a ver si en el segundo o tercer año vinientes pues se puede llegar a recaudar algo de lo allí planteado. Por otro lado, me genera duda, y de pronto su merced me puede dar las respuestas frente, y lo mencionaba usted, a la plusvalía de los dos modos que se tienen planteados para el territorio. Vemos que en años anteriores se hizo una actualización catastral. Puntualmente se realizó dos como legalizaciones de centros poblados. Tenemos ya 2 centros poblados dentro del territorio, y aquí cabe mi duda, y es: a estos centros poblados se dieron algunas licencias y demás, ¿se les puede generar la plusvalía? ¿Se les generó a algunos? ¿O está en camino, una vez cumplan los requisitos, una vez vendan, una vez generen lo que vendría siendo un licenciamiento? Sí me gustaría saber si de pronto tiene la respuesta para que nos indique si dentro de estos 2 centros poblados se genera o se puede llegar a generar el cobro de la plusvalía, teniendo en cuenta que algunos de los predios allí modificados fue el uso del suelo, pasaron de agrícolas a de vivienda. Entonces sí, para que de pronto me llegue a dar respuesta. Y ya por último, Germán, felicitarlo por el manejo del uso del tiempo. Yo creo que dio gran manejo al tiempo que se tiene con los temas puntuales que le competen a su secretaría. Eso era todo, señor presidente. Agradezco el uso de la palabra. Usted también terminó con el tiempo completo, eso está muy bien. Concejal Juan Manuel tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente, por otorgarme el uso de la palabra. De nuevo, saludar al jefe Germán y a las personas que lo acompañan de su oficina todavía acá en el recinto. Pues realmente yo sí pues tengo 3 preguntas bastante cortas. Bueno, la primera realmente la tocó mi compañero Julián, y es que efectivamente sí me gustaría que se unificaran esos conceptos en cuanto a lo que se plasma por parte de algunas oficinas y lo que plasma su merced en el informe. Eso era lo primero. Lo segundo era, a ver si su merced nos podía por favor explicar, o si dar un contexto un poco más amplio de en qué, digamos, está orientada la consultoría, que dice: consultoría para la modificación excepcional de la norma urbanística del esquema de ordenamiento territorial de Huasca, Cundinamarca. Pues acá leemos que tiene algunos fines, pero me gustaría que, si puede ser más extensiva esta explicación, pues me alegraría un poco más. Y pues creo que la tercera pregunta y la última va orientada o va de la mano, también creo que es con esta misma consultoría, y es pues el tema del proyecto de vivienda. Pues creo que efectivamente pues se han adelantado algunas acciones, pero pues como lo decía mi compañero David hace un momento,
ya vamos en el segundo año, ya casi que vamos a empezar el tercer año de gobierno. Entonces sí me gustaría que realmente dentro de lo que está en sus capacidades claramente se busque agilizar este proyecto de vivienda y que realmente logremos darle o generar, digamos, que este proyecto para las personas que lo necesitan en nuestro municipio y que realmente no acabemos, digamos, que este gobierno y a la final, digamos, se intentó, pero no se pudo, o a la final las constructoras, las cotizaciones, bueno, un sinfín de, digamos, que excusas que a veces podemos sacar, pero pues la idea es que podamos darle un feliz término a este proyecto y que realmente es algo bastante necesario para nuestra gente y para muchas familias que realmente residen en el municipio de toda la vida, o pues gente que también, digamos, que llega a nuestro municipio, que trabaja en nuestro municipio y que no ha tenido la oportunidad de acceder a una vivienda. Y no, creo que sería esto por el momento, presidente. Muchas gracias. Con gusto, concejal. Tiene el uso de la palabra la concejala Elodia León. Gracias, presidente. Pues, jefe Germán, primero que todo, y su equipo de trabajo, dar gracias por ese informe muy amplio, la verdad, porque pues es una dependencia donde se manejan la mayoría de proyectos importantes y de gran relevancia. En cuanto a los 288 hogares inscritos, que esa fue mi inquietud en la proposición, son 90 millones que se tienen propuestos para estos beneficios de vivienda de interés rural. ¿Por qué lo hice? Porque las personas están inquietas en saber en qué fecha tentativa ya se les tiene para dar estos recursos. Como su merced lo dijo, pues son pisos y techos, pero realmente sí queremos saber para cuánto se van a entregar. No sé si nosotros podríamos tener esa lista de beneficiados. Segundo, en el tema de vivienda, su merced nos informaba que se tiene tentativa una propuesta. Ojalá esa propuesta sea muy oportuna y muy pronto, porque lo que hemos dicho siempre aquí, la necesidad de nuestro municipio es la vivienda. Otras inquietudes que yo tengo es en cuanto a las licencias urbanísticas que se están realizando, pues sobre todo en los nuevos proyectos que se están ejecutando, las vías son privadas. Su merced ve por la avenida Fátima, aquí dice propiedad privada. Las vías de otros barrios también se están diciendo que son privadas, entonces es una inquietud que me queda a mí y a algunas comunidades. En los predios, cuando yo viajaba hacia la ciudad de Bogotá, veía que dentro de estos predios baldíos, o no baldíos, sino de extinción de dominio, en la administración anterior decían que era más o menos cuatro predios, pero a la fecha sí quisiéramos saber qué ha pasado, si las AE los tienen arriendo, porque hacia allá pues lo vemos que ya le dieron bote al terreno y pues entonces son inquietudes que la comunidad solicita. Entonces sí quisiéramos saber si hay alguna oportunidad para que algún predio de esto le quede al municipio. Y lo otro, como lo decía el concejal Julián, nosotros vemos que son muchas las construcciones que se están haciendo, pero que realmente tengamos la conciencia y el sentido de pertenencia de hacer los respectivos garajes, porque nosotros en la Secretaría de Gobierno y Movilidad también nosotros solicitábamos que se trabaje de la mano con ustedes para poder organizar el tema de movilidad en nuestro municipio. Esas son mis inquietudes, ingeniero Germán, y gracias, presidente, por el uso de la palabra. Con gusto, concejala. Tiene el uso de la palabra el concejal Wilmer Beltrán. Buenas tardes para todos los presentes, buenas tardes para el secretario para el jefe de la oficina
asesora de planeación para cada uno de sus contratistas y acompañantes el día de hoy. Creo que ya compañeros han mencionado temas pues que son importantes, que se deben tener en cuenta, y uno de ellos es básicamente que los datos que se nos entregan al día de hoy en cuanto a la ejecución física y financiera de cada una de las secretarías pues no coincide con lo que uno, usted nos presenta, y dos, con los datos que de pronto se ven en el aplicativo, en la plataforma pues que usted nos ha proporcionado. Yo sé que usted en el informe pues nos menciona, y hoy en su explicación al final nos dice que frente a lo que corresponde a parqueaderos dentro de la formulación de cada uno de los proyectos de licenciamiento, bien sea para residenciales o bien sea para comerciales en el municipio de Huasca, evidentemente se contempla, ¿sí? Porque yo creo que en eso va a terminar la respuesta que usted nos va a dar, Germán. Es que dentro de los proyectos urbanísticos se contempla lo que se refiere a parqueaderos. Pero yo revisando aquí lo que es el decreto 1077 del 2015 y la ley 388 de 1997, claro, si bien es cierto que en el proceso de formulación y en el proceso de, digamos que, erradicación también de cada uno de los licenciamientos urbanísticos en el municipio de Huasca se debe contemplar el parqueo, pues no se está cumpliendo, Germán. O sea, yo creo que al día de hoy, ya lo mencionaba aquí uno de mis compañeros, es que nos pasan proyectos y a la final, ya cuando se aprueba el licenciamiento, bien sea de vivienda o bien sea comercial en el municipio de Huasca, pues básicamente no se está cumpliendo con ellos, sino que de una vez ya se convierte y se oferta en un local comercial. Entonces yo creo que sí es importante, Germán, que para cuando usted ya tenga cada uno de los datos que yo le solicité con mi proposición, nos pueda anexar también quiénes son los presuntamente, o digamos cuáles de esos licenciamientos presuntamente se está incurriendo en una falta, pues porque no coincide lo que se está presentando en planos y lo que se radica en la administración municipal y lo que al final se está ejecutando. Yo creo que, bueno, digamos que para complementar esta idea, es de tener en cuenta, Germán, lo que está pasando al día de hoy es el crecimiento acelerado de las construcciones nuevas en el municipio de Huasca, pues porque ¿qué estamos haciendo? Estamos demoliendo viviendas antiguas que seguramente era unifamiliar y que al día de hoy se está convirtiendo en bifamiliar, se está convirtiendo en multifamiliar y a la vez comercial y multifamiliar. O sea, si vamos a ver hoy por hoy lo que se está poniendo de moda en el municipio de Huasca es que los primeros 2 pisos son 2, 3 locales y en el segundo, tercer piso estamos metiendo propiedades horizontales. Entonces yo creo que sí es importante revisar ese tema, Germán. Yo creo que un gran ejemplo de eso es Portales de Valenta, que al día de hoy Portales de Valenta es un foco en el cual se presentan proyectos unifamiliares, pero son viviendas multifamiliares. Entonces yo creo que sí hay que prestarle bastante atención, Germán, y que esto no termine solo en una sesión del Consejo Municipal, sino que usted nos pueda en realidad dar respuesta frente a este tema. Otro que también tenía es, bueno, estoy en desorden. Frente a ese tema, bueno, digamos que también yendo a lo que son los licenciamientos, Germán, nosotros le preguntamos aquí en el Consejo Municipal hace 3 meses y le pregunté ahorita a algunos de mis compañeros, era sobre la vivienda que se está construyendo, o que ya se terminó de construir, hacia la Petar, una vivienda rural, una vivienda que aparentemente, presuntamente, es multifamiliar, pues porque no creo que hoy por hoy hayan familias tan extensas en el municipio de Huasca que necesiten más de 12 y 16 habitaciones para una sola vivienda. Entonces yo creo que sí es importante revisar ese tema y que usted nos pueda dar mayor información o mayor ilustración. A mí sí me gustaría también, Germán, frente al informe que usted nos proporciona y que nos da, donde nos anexa a los contratistas, quisiera preguntarle si hay cargos nuevos o prestaciones de servicio con objetos contractuales que no se hayan tenido tanto en la administración anterior o de pronto en el año anterior de esta vigencia constitucional.
Entonces, si no lo puede relacionar, sería importante, digamos, que cuáles son esos objetos contractuales y cuál es su función en procura, digamos, ya sé que ellos nos mencionaron cada meta, pero están en función de qué frente al plan de desarrollo. Yo quisiera preguntarle a usted textualmente, ¿el proyecto de vivienda Las Margaritas es un detrimento patrimonial, sí o no? Digamos, creo que ya mis compañeros han mencionado frente a ese tema, otros han hecho otras apreciaciones y creo que en este momento lo importante es hacerle esa pregunta. Frente al proyecto de vivienda, bueno, proyecto de vivienda no. Acá en el municipio de Huasca, en la administración anterior, se ejecutó la construcción de unas viviendas bajo un proyecto de regalías, que son las viviendas que nosotros conocemos del techo azul. Digamos que esa es como la forma más fácil de identificarlas, porque todas en el municipio son iguales y todas tienen un techo azul. Si se pretendió o se buscaba era focalizar personas que en realidad necesitaran esa unidad habitacional porque no contaban con una vivienda, que yo sé que en casos, personas que tienen viviendas, se les dio ese beneficio. Mi pregunta es, Germán, si se puede saber cuántas viviendas al día de hoy se están ocupando. ¿Y cuántas al día de hoy, sería más importante, cuántas se están arrendando? Porque yo creo que no hemos sido tan juiciosos en lo que es ese proceso de verificación de la información. Entonces, si su merced tiene ese dato, también sería importante que nos lo pudiera anexar en este momento. Y yo sé que yo ya le había hecho esta pregunta anteriormente, Germán, pero sé que hay personas que de pronto ahorita los van a escuchar y compañeros concejales que de pronto, si se deja esto claro, sería importante, es que usted nos haga referencia a cuáles son los límites del área de influencia de las capillas de Siecha. Sé que eso es mediante una resolución, si no estoy mal, o mediante un decreto. Entonces, si usted nos puede dar cuáles son los límites, sería importante de pronto para fortalecer el debate a lo largo, bueno, lo que resta de la tarde. Creo que... ya. Germán, ya por último, otro tema importante es recalcar de pronto la necesidad que usted nos acompañe, Germán, en sesiones, ¿sí? Yo sé que de pronto, cuando se hace el llamado, usted ha enviado a contratistas o de pronto a algunas personas que tienen prestación de servicios, pero no hay nada como que nos acompañe el jefe. Claro ejemplo de eso fue la necesidad que teníamos de tener al jefe de la Oficina Asesora de Planeación el día de la citación de la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico frente al tema de las perreras en el municipio. Entonces yo creo que hubiese sido importante que usted nos hubiera acompañado ese día, más allá de saber que usted nos envió a un contratista de la administración municipal. Digamos el día de la invitación, bueno, creo que no me voy a extender, pero cuando les he invitado, Germán, es importante que usted nos acompañe y no que nos envíe un contratista. Yo creo que todos acá tenemos cosas que hacer, de pronto los fines de semana, todos tenemos una vida, digamos, más allá de lo público, sino, digamos, que una vida de ocio y de actividades diversas a lo que es su, digamos, su función pública, pero sí es importante, Germán, de pronto que nos acompañe en los momentos que más se requiere acá dentro del Consejo Municipal. Entonces creo que ya es todo, señor presidente. Muchas gracias por el uso de la palabra. Muchas gracias, con gusto. Pues yo pienso que, no recuerdo bien lo de que usted está mencionando de ese día, pero lo que pasa es que fue hasta el día anterior, ese domingo, que el alcalde lo citó y ellos estaban en su fin de semana. Pues pienso, yo no sé, usted hará la respuesta clave. Yo sí, bueno, varias preguntas que hizo el concejal Wilmer, que también las tenía yo dentro del pero que sí quiero que se tengan presentes, y es volver a reiterar lo que dijo, porque pues pareciera que varias preguntas están ahí, pero yo sí quiero saber es cuántas sanciones se han implementado a la fecha por las construcciones que claramente todos sabemos que ahorita a nivel urbano tienen que dejar en su licencia como tal o en su licencia urbanística el garaje como tal, pero es que claramente se ve que
ni siquiera hacen el intento de dejar el garaje. Es que ni siquiera, si usted mira las construcciones que están por la calle Sexta, perdón, Carrera o calle Sexta, usted se da cuenta que ni siquiera tuvieron la intención de dejar el garaje, porque por lo menos hubieran disimulado y hubieran dejado la bajadita o la entrada al garaje. Claramente de una construyeron locales, por ejemplo, para entrar a ese ejemplo, y así ha pasado en muchas construcciones del municipio. Entonces yo sí quiero saber cuántas sanciones hasta el momento ha habido por ese tema, o cuántas programaciones de demolición, o cuántos ajustes tienen que hacer las personas que están construyendo de esta forma. Entonces yo sé que usted me está entendiendo y yo se lo estoy diciendo en mis palabras. También hablando también del mismo, bueno, de los mismos temas, parece que los hubiéramos copiado, pero ajustando un poco lo que dijo el concejal Wilmer sobre el tema de las viviendas unifamiliares, es que para nadie es un secreto, y usted puede ir y mirar, y si van con el inspector de policía y de pronto hacen una revisión de los predios, en muchas viviendas están viviendo hasta 5 o 10 familias, en viviendas que son de hecho unifamiliares. Entonces, ¿qué se está haciendo respecto, o cómo están ustedes trabajando transversalmente con inspección de policía para mitigar ese problema tan serio que tenemos en el municipio? Entonces, digamos, hablan de la población migrante y todo el mundo se rasga las vestiduras, que es que tenemos mucha población flotante, que es que tenemos mucha población migrante, pero pareciera que se volvió el negocio de moda, o se volvió como el proyecto familiar, ahora coger las viviendas y sacar 15 habitaciones o 10 habitaciones y arrendárselas, sobre todo que pues ni siquiera para ellos es dignificante vivir así. Entonces yo sí quiero saber cómo están trabajando ustedes transversalmente con inspección de policía sobre ese tema. Y también quiero saber, porque ya todo lo han dicho mis compañeros, no volver a repetir el tema, ¿cuándo se va a empezar el ajuste o la modificación del EOT? Yo sé que no estaba entre las preguntas como tal, pero si no la tiene, no la puede hacer llegar, no hay ningún problema, como varias que le han hecho. ¿Cuándo se va a hacer el ajuste y la modificación? ¿Cuándo lo tienen proyectado como tal? Y si quisiera saber el proyecto de vivienda, ¿para cuándo aproximadamente lo tienen proyectado como tal? El proyecto de vivienda, estamos hablando de las Margaritas, de Villa Margaritas. ¿Cuándo lo tienen proyectado hacer el reinicio? ¿Cómo va el avance de las charlas con algunas constructoras? ¿Cómo va todo ese tema? Si quisiera saber. Entonces, muchas gracias y tiene 30 minutos para resolver las preguntas. Ay, concejal Giovanni, discúlpeme. No, es que como yo iba en orden. Gracias, señor presidente. Reiterar mi saludo a toda la corporación, a la oficina de planeación, a todo su equipo que lo acompaña, comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Quizá pues, escuchando muy atento la exposición que nos brindaba y las intervenciones de cada uno de los compañeros con el tema de la actualización catastral, yo quiero preguntar algo o hacer con respecto a 1.983 licencias a la fecha a partir del año 2006. No sé si se ha presentado algún mecanismo desde su oficina para empezar a mitigar este problema. O sea, me explico. Si a Pepito Pérez le entregan una licencia de construcción, sé que se puede ir adelantando esos espacios cuando hay una campaña o hay una iniciativa de parte de su dependencia, creo que se podría, y pues obviamente teniendo un buen equipo de trabajo que veo que lo rodea y tienen conocimiento, sería importante, honorables concejales y señor secretario de Planeación, pues como estamos atrasados en el tema de
la contratación y finalmente no se sabe quién y cuándo y cómo, pues sería un mecanismo muy importante mirando acá las estadísticas desde el año 2006 al año 2025, creo que a la fecha, contamos con 1983, pues sería importante que desde su secretaría empezara a fomentar una campaña directamente con las personas que les van otorgando la licencia para así empezar a recoger unos recursos. Y creo que el IGAT, no sé si lo cobra directamente, pero sí lo va haciendo directamente el usuario. Entonces sí, pues si no se puede directamente con una entidad que deseen contratar, pues busquemos el mecanismo, ingeniero Germán, y socializarlo directamente en consejo de gobierno y hacer esa formulación, o no sé si ya la han tocado o porque no la han avanzado en caso de que ya hayan tomado esas iniciativas para poder recaudar recursos que se requieren para todas las necesidades de acuerdo a un plan de desarrollo y a muchas más situaciones que exige la comunidad huasqueña. Por otro lado, quisiera preguntar de acuerdo al tema de la cantidad de hectáreas. Ahí nos muestra unos porcentajes y la verdad es que uno no molesta porque sea concejal, molesta la gente, la comunidad insiste, vea concejales, el tema del plástico no se ve el control. Y acá nos dice que hay un porcentaje ya de hectáreas que están presentadas pues al día, que hay otras en espera, que hay otras que están por otorgarse, pero ya a la fecha sí quisiera saber que nos dijera exactamente cuántas hectáreas faltaría para poder cumplir con la cantidad. Y adicional, en las visitas que usted ha venido, pues yo cuando recorro, por decir, el municipio, yo no he visto de que de pronto alguna empresa bajo cubierta le hayan disminuido terrenos, porque uno pasa y divinamente está más del 60%. No sé por qué motivo no han empezado a aplicar la norma donde quedó pues aplicada en un esquema de ordenamiento. Y es más, acá un presidente hace poquito así nos informó que en la vereda Santa Ana estaban haciendo un tema para nuevamente bajo cubierta. Entonces es importante que Germán, junto con la oficina de inspección de policía, puedan realizar esas salidas y obviamente pues aplicar las respectivas sanciones, porque pues vemos que en terrenos o en espacios, que más adelante entregaré un listado a su oficina, sí voy a solicitar porque han dado más del 60% y que no lo justifiquen por qué motivo. El índice de ocupación, sí señor. Y cuanto al tema de títulos de formulación, ¿cuántos títulos en el momento o a la fecha se han podido ejecutar, desarrollar y cuántos pueden estar pendientes o a cuánto se proyecta este año 2025? Muchas gracias, señor presidente. Con gusto. Tiene el uso de la palabra el concejal Hernán Gantío. Se me han quedado los dos. Presidente, gracias. Bueno, yo creo que la mayoría de temas ya están abordados, pero yo me quiero unir a dos temitas bien importantes y me uno a lo que manifiestan los honorables concejales y es la actualización catastral. De verdad que estamos en mora y ojalá, verdad, secretario Germán, nos pongamos las pilas en ese sentido porque las necesidades son inmensas y uno que vive en la parte rural, de verdad que la comunidad lo aborda uno al diario, el tema de vías y el tema de rutas escolares que pues se quitaron y pues no sé hasta qué momento pues se logra hacer esas cosas, pero verdad son temas álgidos y muchos temas álgidos que se requieren acá en la administración presupuestales debido a la actualización catastral. Eso pues me uno también a los concejales en ese sentido. Y también no sé, secretario, si con respecto a lo que aquí se ha manifestado la actualización catastral,
uno mismo también puede hacer la actualización catastral, personalmente, ¿verdad? Entonces, si se han hecho campañas referentes a eso, si se le ha dado, digamos, a las personas que hagan la actualización catastral personalmente, digamos, que se les haga como esa invitación. ¿Y por qué lo digo? Porque hay personas que de pronto hacen sus ventas de predios, sus fincas, y eso genera unas ganancias ocasionales que no, si ustedes, si estoy mintiendo, esas ganancias ocasionales no quedan en el municipio. O sí quedan en el municipio, es, digamos, la duda que tengo. O cuando se hacen los juicios de sucesión, se generan esas ganancias ocasionales porque a la hora, al realizar una escritura, el cambio en escritura, creo que hay como una plataforma que va directamente de la notaría a la DIAN, algo así, y ahí es donde empieza, digamos, que ya no es como primero que de pronto uno decía, es que hagamos la venta y pongamos la escritura por tal valor. Ahora creo que eso tienen como una comunicación ahí de que más o menos de acuerdo a los precios de los predios comerciales se les hace, digamos, como ese incremento, que se puede poner ese incremento. Entonces ahí se hacen unas ganancias ocasionales, se crean las ganancias ocasionales. Entonces la pregunta es, si esas ganancias ocasionales, cuando se crean, ¿quedan en el municipio o van directamente a la DIAN? Esa es como la pregunta, o a qué entidad van. Y otra duda también que tengo es las inconformidades, de pronto también lo que manifestaba el concejal Giuliani, de acuerdo a las fotos que él publicó. También hay mucha comunidad que manifiesta, gente huasqueña, gente que de pronto tiene un predio pequeño, pero que pues no está, digamos, acondicionado a la unidad agrícola familiar que pues permite la construcción, se ven afectados que la Secretaría de Planeación no les deja construir, digamos, en ciertas áreas, pero que si a una persona, a un rico que llegó y compró un predio, o hay veces la persona lo vende y a esa persona sí le dejaron construir. Entonces, ese es el inconformismo que existe. ¿Qué sucede entonces en ese caso? ¿Se han hecho, hacen las construcciones sin licencia? ¿Se han sacado, se han sancionado a esas personas? ¿Qué sanciones se han hecho y cuántas sanciones y qué dinero se ha recopilado sobre eso? ¿O se les dan, digamos, porque creo que en ese caso, cuando hay una sanción o cuando no hay licencia de construcción, se ordena una demolición? Si se han hecho demoliciones. Entonces, esas serían, digamos, como las inquietudes que tengo, y pues muchas también que ya manifestaron acá los concejales, pues que me uno a muchas peticiones que se hacen acá. Entonces, ingeniero Germán, muchas gracias. Presidente, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, y ya para cerrar entonces quiero hacer una réplica de lo que estaba hablando el concejal Giovanni Cortés sobre el tema de, no me preocupe, no voy a hablar de cultivos, de la contratación, de las contrataciones de ustedes. Siempre se le ha hecho la sugerencia a todos los secretarios, a los jefes de oficina, que anden muy pendientes, porque hay muchos que se han quejado de que no les han hecho las contrataciones rápido, que fue una pregunta que se le hizo a la oficina de contratación, qué estaba pasando con ese tema de que no les estaban haciendo las contrataciones lo debidamente rápido a las oficinas, para que ellos puedan ejercer y puedan avanzar también en sus proyecciones y todo. Entonces, no queda mal recordarle a usted que ahorita vamos a entrar en ley de garantías, y para nadie es un secreto que entramos a partir de enero prácticamente a ley de garantías. Entonces, por que usted se ponga, a las personas de contratación les hicimos la sugerencia de que por favor con las oficinas, con las secretarías, hagan capacitaciones con los contratistas, todos, para lograr de que aquí a enero se estén ya haciendo los contratos que más se puedan con las personas, y no que después, porque entramos en ley de garantías, se quede un poco de gente sin contratar y después ahí tengan ustedes problemas con la oficina porque no van a cumplir, porque no tienen la gente contratada. Entonces, de una vez, desde noviembre, diciembre, ya estar haciendo ese tipo de cosas. Pues esa era la última sugerencia, y tiene el uso de la palabra, tiene 30 minutos para resolver las preguntas. Yo vi y sentí que hay algunas preguntas que estaban por fuera del cuestionario. Si usted no las tiene claras o cualquier cosa, por favor, no las hace llegar.
Claro que sí, presidente. Bueno, sí, efectivamente hay preguntas que no estaban en el cuestionario. Si igual las puedo responder, les doy respuesta, si no, pues les enviamos la respuesta por escrito. Respecto a las diferencias, lo que está en la plataforma con el presupuesto de la Secretaría de Hacienda, aclaramos que en la plataforma solamente se pone presupuesto de inversión. Cuando la Secretaría de Hacienda les presenta presupuesto general, pues está presupuesto de inversión y presupuesto de funcionamiento. Aquí no se incluye presupuesto de funcionamiento. Por eso es que, digamos, este es menor al presupuesto que presenta la Secretaría de Hacienda. Eso lo primero. Lo segundo, lo que ustedes ven en la plataforma es el seguimiento que se hace al 30 de junio. Pues hoy ya es 25 de agosto, han pasado casi 2 meses. Por eso es que de pronto lo que le presentan los secretarios, pues seguramente es información que ellos tienen nueva, pero esta es la información oficial que se entrega al corte, porque acuérdense que hacemos seguimiento trimestral. Nosotros entregaremos el tercer seguimiento ahorita a finales de septiembre, por eso seguramente van a encontrar que se ajusta más a lo que presentan los secretarios, y es por el tema de la vigencia de cada uno de los seguimientos que se realiza. Respecto a por qué no todos los proyectos, bueno, el tema de banco de proyectos, pues es que la pregunta específica estaba enfocada a qué proyectos estaban disponibles para gestión de recursos. Obviamente tenemos proyectos que sí están financiados y cuentan con financiación. Ya también estamos trabajando para enviarles el listado de todos los proyectos de infraestructura que ya cuentan con recursos y con viabilidad. Respecto al tema de la recolección de la plusvalía y de la delineación, lo que pasa es que lo que hace Hacienda son proyecciones y pues son eso, proyecciones. No sabemos si el recurso va a llegar, no sabemos si el recurso no va a llegar. El tema del licenciamiento, pues son proyecciones que se hacen de acuerdo a lo que se ha recaudado en años anteriores. No significa que ahorita, digamos, estemos licenciando más y estemos cobrando menos. Significa que de pronto este año bajó la cantidad de licenciamientos y por eso no se ha llegado al recaudo. Sin embargo, estamos muy cerca de tener el recaudo que se tenía para la proyección a junio. Igual esperamos de aquí a diciembre alcanzar la proyección que se tenía. Respecto al tema de plusvalía, pues sí es completamente incierto porque pues todo depende de que los propietarios de los predios que son objeto de plusvalía quieran desarrollarlo o quieran venderlo para poder hacer el recaudo. Ahí ya se sale completamente de las manos de la administración poder hacerlo. Respecto al tema de licencias de uso condicionado, el tema de que se tenga una licencia de uso condicionado no exime al proyecto de tener que tramitar sus licencias de construcción. Son cosas completamente diferentes. Entonces no se puede decir que porque saqué el uso condicionado ya no tengo que sacar licencia de construcción. No, de hecho, para cumplir el uso condicionado es obligatorio tramitar las licencias de construcción. Y es, digamos, lo que ya han hecho grandes empresas como Teo, como Sunshine, como Wayu, que han estado tramitando todas las licencias en la modalidad de reconocimiento, porque eran empresas que de pronto no tenían las licencias en su momento, pero lo que hacen ahorita es reconocer. Entonces ese es el proceso que ellos deben seguir. De hecho, a ellos cuando se les otorga el uso condicionado, si al año para la renovación no han tramitado las licencias de reconocimiento, no pueden renovar, porque tienen que tramitar las licencias de construcción antes de poder renovar el uso condicionado. Entonces no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Cuáles son las implicaciones de no estratificar lo urbano? Pues que seguramente, si mientras no hagamos la actualización de la estratificación, pues muy seguramente personas que no deberían recibir subsidios van a seguir recibiéndolos y personas que deberían estar aportando no van a aportar. Por eso es que es necesario hacer la actualización urbana. En lo rural seguimos trabajando y por eso, digamos, tenemos un contratista específicamente que está trabajando en los proyectos de estratificación rural, porque la estratificación rural no paró. Para la urbana, por el concepto del DANE, seguimos trabajando en lo rural. Por eso es necesario ese contrato de prestación de servicios, que no solamente es para ejercer todas las labores de estratificación, sino todo el apoyo técnico, y más ahorita que tenemos renovación del Comité Permanente de Estratificación para todo el proceso de capacitación de los nuevos miembros. Bueno, ¿por qué no se avanza en el proyecto de vivienda? Como yo les decía, cualquier avance que nosotros hagamos ahora en el proyecto de vivienda, pues no tiene sentido nosotros invertir dinero en un predio cuando todavía no hay claridad respecto a cuál va a ser la norma urbanística que se va a aplicar. Entonces, el predio se encuentra destinado para el proyecto de vivienda. El proyecto de acuerdo de la modificación pues va a ser específicamente para modificar su densidad, poder tener una mayor altura, poder tener una mayor cantidad de unidades. Y una vez tengamos definido eso, pues ya poder ofrecer el predio a las constructoras. Ofrecer el predio en las condiciones que se encuentra ahorita es totalmente incierto porque lo único que nosotros podemos garantizar es la norma vigente, no podemos entrar a negociar con una norma futura que no está aprobada. Entonces, entrar a negociar con una constructora y decirle, tengo un predio
de 2 pisos, que se pueden desarrollar 2 pisos, pero posiblemente se pueden desarrollar 5, pues digamos no tendría ningún sentido. Por eso es que digamos todo el desarrollo para el proyecto de vivienda pues está primero sujeto a la aprobación del esquema de ordenamiento territorial y pues me paso el tema de esquema de ordenamiento territorial. El contrato ya está en ejecución, creo que lo preguntaba Juan Manuel que le especificáramos en qué consistía, documento técnico de soporte, proyección del proyecto de acuerdo y el acompañamiento en toda la concertación con CTP y autoridad ambiental hasta la radicación al Consejo Municipal. Eso es todo lo que incluye el objeto contractual. Obviamente el documento técnico de soporte es la justificación de por qué se van a proponer cada uno de los cambios, porque deben estar debidamente soportados. Por eso es que se hacen las mesas de trabajo con la Inspección de Policía, con la Secretaría de Gobierno, con diferentes áreas de la administración. Ahorita empezamos con un proceso comunitario, porque la comunidad también debe realizar sus aportes, socialización con el Consejo, socialización con el CTP, con Corpo Guavio, todo el proceso que se surte para un esquema de ordenamiento hasta que vayamos a radicación al Consejo, cabildo abierto, etcétera. Todo el proceso se va a seguir. Que digamos, creo que acá ya la mayoría de los concejales lo conocen, ese es el proceso que vamos a seguir con ellos. El contrato ahorita se encuentra suspendido, precisamente por los tiempos, porque fue un contrato que se hizo solamente a 3 meses, pero digamos, con tantas aristas que se presentan, pues digamos, lo suspendimos precisamente para hacer esas mesas de trabajo. La idea es retomarlo para poder ya empezar con el tema de la concertación a la autoridad ambiental. Me sumo al tema de tiempos. Como ustedes saben, la norma establece que en incorporación ambiental son 30 días, esperamos que pueda ser mucho menos. CTP también 30 días, también esperamos que pueda ser menos para que ya lo podamos radicar al Consejo Municipal. Una vez tengamos esquema de ordenamiento territorial aprobado con nueva norma urbanística, podemos empezar a trabajar en el proyecto de vivienda. Esperamos más o menos en noviembre ya estar adelantando ya las labores. Y una vez ya se defina el constructor, se defina la fiducia, pues ya se empezarán a ver las obras en el lote que se deben realizar. Obras como cuáles, conexión de servicios públicos, conexión de alcantarillado, etcétera, que digamos son obras que lo que se busca es que pueda financiar el constructor y que no sean obras que tenga que financiar el municipio. Por eso es que digamos cualquier desarrollo de obras pues va a estar a cargo del constructor más no del municipio y por eso no nos adelantamos a hacer obras ahorita en el predio. Respecto a con quién se desarrollará la actualización catastral y también lo que decía, bueno, me suma lo que preguntaba el concejal Delfín, de que no se le han entregado cotizaciones. Sí, concejal, nosotros ya entregamos todas las cotizaciones y esas se entregaron como anexos en el mes de mayo. Todas las cotizaciones estaban ahí. Si su merced revisa, dentro de las cotizaciones, la de Zipaquirá está más o menos por 8.000 millones de pesos. Por eso no se puede decir que se tiene que hacer la actualización cueste lo que cueste, porque es que el municipio no cuenta con 8.000 millones de pesos. Ni siquiera el cupo de endeudamiento es suficiente para pagar 8.000 millones de pesos. Por eso es que lo que se hace es buscar alternativas para saber cuánto puede costar una actualización que esté dentro de las posibilidades que tiene el municipio. Por eso, digamos, se hacía la sugerencia y la solicitud al gestor catastral de hacerlo parcial, de hacer primero la rural y después la urbana, porque la norma no lo permite. De pronto pagar solamente un año de gestoría y los segundos años con recursos propios del catastro. Son todas esas alternativas las que se están revisando para poder tomar una decisión específica respecto al catastro. Obviamente, pues quiero que los concejales entiendan que no es una decisión propia del jefe de planeación. El jefe de planeación no decide con quién hace la actualización, cuándo se hace, sino que eso es en consenso, jefes, alcalde, consejo municipal, porque pues creo que entre todos tenemos que tomar la decisión que más se ajuste a las necesidades del municipio. Nosotros prestamos todo el acompañamiento técnico, revisión de cotizaciones, revisión del componente técnico de cada una de las propuestas, pero pues al final de cuentas son ese grupo de trabajo el que decide cuáles son las características con las que se va a realizar la actualización catastral. Respecto a la foto que como mostraba el concejal Julián, ese no es un solo predio, ahí hay 4 predios. Por eso es que, digamos, no se puede decir que un solo predio tiene todas esas casas. Ahí hay 4 y si su merced quiere revisamos los códigos catastrales. Respecto a uno, que es el que tiene la mayor cantidad de construcciones, esas se licenciaron en la modalidad de reconocimiento porque esas construcciones ya existían, ahí había unas perreras antes. Lo que pasa es que como quitaron la línea de árboles, pues no se veían. Pero ahí están las imágenes satelitales donde estaban creo que habían unas jaulas, estaba el tema de clínica veterinaria, todo eso. Esas construcciones, digamos, ya existían en esa zona. Lo que se hizo fue un reconocimiento y una ampliación.
El 1077 establece que para el desarrollo de vivienda yo no estoy obligado a que toda mi vivienda esté adosada en un solo punto. Y digamos, eso es algo que se usa mucho ahorita en el tema de construcción sostenible, de que yo tengo una zona social en un lado, pero mis habitaciones están completamente separadas. Y digamos, la norma establece eso porque son nuevos métodos constructivos. ¿Qué es lo que se revisa siempre? Que se cumpla con el índice de ocupación. Entonces, si digamos para ese tipo de predios la norma me establece el índice de ocupación máximo es de 250 metros cuadrados, yo puedo tener mis construcciones separadas, pero siempre y cuando sigan siendo unifamiliares y cumplan el índice de construcción permitido. Por eso es que, digamos, muchas veces, sí, digamos, nos sorprendemos al ver ese tipo de construcciones, son construcciones no convencionales, pero si revisamos la licencia y las visitas que se hicieron, les aseguro que tiene 250 metros cuadrados, viviendas unifamiliares. Bueno, respecto al tema que creo que lo mencionaron varios concejales, que es el tema de parqueos, precisamente en el mes de mayo se hacía la solicitud de que se hiciera ese mayor control. Nosotros tuvimos reuniones con la Oficina de Control Interno en el marco de una de las auditorías que realizamos y dentro de uno de los compromisos creamos una metodología, no para hacer control urbanístico, porque aclaro, no es función de la Oficina Asesora de Planeación, o sea, no está dentro de nuestras obligaciones hacer control urbanístico, porque digamos eso son funciones del inspector de policía, pero sí brindamos un apoyo técnico como seguimiento a las licencias otorgadas. Entonces, dentro de ese plan de trabajo, nosotros ya tenemos identificados más o menos 30 predios a los que vamos a hacer visita de verificación de que efectivamente se construyó de acuerdo a los planos. Cuando nosotros hacemos la visita no podemos imponer sanciones, no podemos sellar obras, no podemos dar órdenes de demolición, lo único que hacemos es ir, revisar que esté conforme a los planos y emitir un concepto técnico que se le envía al inspector de policía ya para que desde la inspección, que tiene las facultades, se tomen las medidas pertinentes. Ya con la ingeniera Sonia Lisset, que es nuestra profesional que nos apoya en estos temas, tenemos un listado de predios a los que vamos a visitar y con mucho gusto les podemos compartir también los conceptos de las visitas a los concejales para que puedan estar enterados. Dentro de eso está pues la revisión del tema de parqueos, porque sí hemos evidenciado que muchas veces en planos tenemos parqueaderos, pero en terreno tenemos locales comerciales. Entonces esos predios, digamos, ya los tenemos identificados para visitarlos y hacer los respectivos reportes y que se tomen las medidas desde la entidad pertinente, que es la inspección de policía. Respecto a lo que decía el concejal Davis, es que pues yo no sé si le entendí mal. Su merced dice que por qué es diferente la ejecución física a la ejecución presupuestal. Sí, la ejecución física está más enfocada a la forma en la que se mide la meta. Entonces, como le decía Miguel, eso digamos, la meta la medimos de acuerdo a la etapa en la que se encuentra. Entonces, si está en viabilidad, si está en estudios, si está en ejecución, si ya está en evaluación. Entonces, la tarea que nosotros hacemos es sentarnos con cada secretario y empezar a mirar meta por meta y decirle, ¿usted qué avances tiene respecto a esta meta? Entonces dice, no, yo hasta el momento solo tengo la contratación. No, yo hasta el momento solamente tengo la apropiación del recurso. Hay otro que nos dice, no, vea, esa obra ya está construida, esa obra ya me la entregaron. Entonces, dependiendo del estado en el que se encuentre la meta, acordémonos que es o por obra, o por servicio prestado, o por documento técnico. De acuerdo a cómo esté el estado de esos tres productos, se le clasifica en la meta en la que está, y eso le da un porcentaje. Está en el 40, está en el 50, está en el 70. Y así se hace con todas las metas. Al final, la media aritmética de todas esas metas es lo que nos da la ejecución física. No está relacionada con la ejecución presupuestal. La ejecución presupuestal es básicamente cuánto de todo ese dinero que tenía para esa meta, cuánto he gastado o cuánto he comprometido. Puede pasar, y digamos, de hecho, acá en mi informe se presenta, en el informe que yo presenté de movimientos presupuestales y de ejecución presupuestal, al final se tenía el consolidado por la cantidad de CDPs que se habían expedido. Pero en el visor está por la cantidad de pagos que se han realizado. Entonces, yo puedo tener que se expidió un CDP por 50 millones y que ya ese está destinado específicamente para ese contrato, pero ese contrato solamente lleva 2 pagos. Entonces, no va a estar por 50, sino que va a estar por 20. Por eso es que se presentan esas diferencias. Digamos, hay una sugerencia que de pronto nos hicieron, incluir también la cantidad, la ejecución presupuestal, pero en el marco de cuántos CDP se han expedido también se puede hacer, como para que puedan tener la claridad. Y muy seguramente eso va a concordar más con lo que le muestran los secretarios.
Bueno, respecto a la observación que hacía el concejal Davis respecto a bomberos, pues a nosotros recibimos la invitación, la remitimos directamente al Cuerpo de Bomberos y creo que ellos radicaron un documento técnico, pero al respecto sí quiero aclarar que la emisión de conceptos de bomberos no hace parte del objeto contractual del contrato que tiene Bomberos con la Administración Municipal. Entonces, el objeto contractual que ellos tienen con nosotros es para la gestión del riesgo y atención de emergencias. Por eso, digamos, es que ellos prestan el tema de atención de incendios, inundaciones, tala de árboles, atención de heridos, etcétera. Pero ya esa labor que ellos tienen con los establecimientos de comercio de brindar el concepto técnico, eso es independiente del Cuerpo de Bomberos voluntarios. Por eso, digamos, nosotros como planeación pues no le podemos responder por esas labores que ellos realizan porque no hacen parte del objeto contractual que nosotros supervisamos y que ellos tienen con nosotros. ¿Listo? Para dejar esa claridad. Sin embargo, creo que hay una invitación específica para organismos de emergencia en el que está invitado bomberos. La idea es que pues ese día ellos puedan también hacerle la aclaración a su merced respecto al tema de los conceptos. Respecto hacia los centros poblados, ¿les aplica o no la plusvalía? Los centros poblados siguen siendo rurales. O sea, independiente de si, digamos, de pronto hubo un cambio de norma que los favoreció, siguen siendo predios rurales. Además, digamos, los centros poblados rurales se reglamentan en un proceso de saneamiento porque, digamos, en su mayoría son familias de escasos recursos y que nacen como asentamientos informales. Entonces, por eso en su proceso de legalización o de regularización, pues digamos no les aplica el efecto plusvalía porque son cargas adicionales que ellos pueden tener. Y digamos lo que se busca es que ellos se puedan regularizar y se puedan legalizar. Por eso, no sé si los concejales recuerdan, en el año 2023, cuando se aprobó el Estatuto Tributario, se dejó una nota específica que para el reconocimiento en centros poblados rurales había un descuento del 50%. Y es precisamente medidas que lo que buscan fomentar es la legalización y la regularización de estos predios. Respecto a lo que nos preguntaba la concejal Elodia, la idea es que en el mes de septiembre se realice todo el proceso de contratación y la idea en el mes de octubre poder ya estar entregando los mejoramientos. Claro que sí les podemos compartir el listado completo de familias inscritas y de familias caracterizadas para que ustedes sepan cuáles son las personas que de pronto ya hemos visitado y que tenemos como en esa lista de espera. Nosotros empezamos una caracterización con los grupos A y B del CISBEN, porque pues digamos por sus características, digamos son las familias más vulnerables. Sin embargo, nos encontramos también familias muy vulnerables que no están caracterizadas. Entonces también estamos haciendo como esa revisión. Adicionalmente, recibimos también comunicación por parte de la Secretaría de Desarrollo Social dentro de las visitas que han desarrollado desde el programa médico en su territorio, que han visitado todas las veredas, pues ellos han evidenciado muchas falencias en vivienda de algunas personas, nos han remitido los reportes y desde el Comité Municipal de Gestión del Riesgo también los hemos priorizado para poder acceder a este tipo de mejoramientos. Entonces igual les compartimos también todo el listado para que ustedes también lo tengan presente. Respecto al tema de las vías, dentro de un proyecto urbanístico tenemos sesiones tipo A, sesiones tipo B. Las sesiones tipo A son públicas, es decir, hacen parte de una vía de interconexión que conecta una calle con otra y que debería estar abierta. Las sesiones tipo B son privadas, son específicamente sesiones o vías solamente para el conjunto. Por eso es que, digamos, se pueden evidenciar algunas. Hay otra cosa que se debe aclarar. Puede que exista una vía pública que está proyectada como pública, que está proyectada dentro del ordenamiento, pero esa vía no es entregada hasta tanto no se terminen las labores propias del urbanismo. Entonces el urbanismo tiene una vigencia y el urbanizador tiene todo el derecho de conservar esas vías para sí, siempre y cuando la licencia siga vigente. Hasta 6 meses después del vencimiento de la licencia, ya el municipio puede entrar a reclamarle la vía y a decirle, venga, esta vía es pública, quedó como es una afectación, es una vía proyectada, hágale la entrega al municipio, que es, digamos, lo que sí se ha hecho en algunos casos. Entonces, por eso pueden evidenciar que hay algunas vías que están cerradas o porque están en proceso de entrega o porque corresponden a sesiones tipo B, que son vías privadas de los conjuntos.
Respecto al tema de los predios de la SAE, lo que pasa es que la SAE los entrega en administración y los administradores lo que hacen es arrendarlos. Y eso es lo que está pasando acá en Huasca. La SAE los entregó en administración y ellos lo que hacen es arrendarlos. Sé que se estaban sosteniendo algunas reuniones con la SAE para el tema de la entrega de esos predios. Igual les quedo enviarles la información detallada en qué proceso se encuentran y cuál fue la respuesta de la SAE al respecto. Bueno, respecto a lo que preguntaba el concejal Wilmer, la vivienda que es para la PETAR, esa tiene una característica y es que esa licencia se otorgó para el desarrollo de un hotel. Obviamente, digamos, para hacer un hotel tenía unas dimensiones diferentes, pero el tema de que ahorita sea una vivienda, pues cambia completamente el término de la licencia de construcción. Nos comprometemos también a hacer la visita dentro del marco de las visitas que hacemos de seguimiento y les compartimos el reporte. Respecto a si tenemos nuevos contratos que no estuvieran el año pasado, hay dos únicamente. Uno que es el de ELDA, que se dio en el marco, tres. Uno que es el de ELDA, que se dio en el marco del Plan de Mejoramiento del Archivo General de la Nación. Otro que es el de Jorge Eduardo, que se dio en el marco del cumplimiento de una meta específica que no teníamos en administraciones anteriores, que es la de cooperación internacional. Y otro que es el de Nicole, que se dio específicamente para el componente de gestión del riesgo, del esquema de ordenamiento territorial y el cumplimiento de las metas relacionadas con gestión del riesgo. Esos son los tres contratos nuevos que no venían de años pasados o de administraciones anteriores. Respecto a si las margaritas es un detrimento patrimonial, pues digamos, la única inversión que se ha hecho en el predio de las margaritas es lo que se ha gastado en los procesos de escrituración, pero pues digamos está la justificación técnica de que aportó una fiducia, la fiducia no alcanzó un punto de equilibrio y después se retorna. Digamos, esos son temas que estaban completamente por fuera, que no se podía prever desde la administración, porque pues nunca se pensó que el proyecto no iba a alcanzar el punto de equilibrio. Adicionalmente no se han hecho más inversiones en el lote, al contrario, el lote cada día se valoriza, está generando una valorización y adicionalmente si llegamos a tener a buen término la modificación del esquema, pues tendríamos una plusvalía adicional para el lote por mayor edificabilidad. Límites de influencia de las capillas de Siecha. Sí, por acá tenemos el mapa. Consolito, te lo envío al WhatsApp. Bueno, continúo entonces con otras mientras tanto. Ok. Bueno, lo que pasa es que el polígono está como muy clarito, pero pues ahí se alcanza a evidenciar, entonces por el norte, bueno, nororiente, el límite es la Ruta Nacional 50, que es la vía perimetral de Bogotá. Hacia el norte llegamos a Cuatro Esquinas, tomamos hacia el pueblo, cruzamos el río Siecha y llegamos, lo que pasa es que digamos ese tiene muchos puntos de intersección que va por predios, más que por vías. Entonces, por todo el costado oriental, pues sigue, digamos, una línea de predios, digamos, algunos caminos veredales, hasta la vía que conduce al sector de Tienda Nueva, podemos decirlo así, hacia Café La Huerta,
pasa el río Siecha y llega hasta el cruce de Siecha, va por toda la vía que va a Siecha, pero entonces hacia el costado derecho hace parte del polígono, hacia el costado izquierdo está fuera del polígono. Creo que me queda más fácil enviárselos en una imagen satelital para que lo tengan como insumo. Bueno, respecto a lo que comentaba también el concejal Wilmer del acompañamiento a las sesiones, pues yo le aclaro al concejal que para la invitación que se le hizo a la Secretaría de Agricultura en planeación no estaba invitado, a nosotros nunca nos habían notificado de manera formal que teníamos que estar ese día. El día antes sí se comunican con nosotros para que asistiéramos a la sesión. Desafortunadamente yo no me encontraba acá en el municipio porque estaba atendiendo otros compromisos previos. Sin embargo, el día de la sesión, desde las 8 de la mañana, ya con Consuelito habíamos coordinado un espacio virtual. Yo estuve conectado virtualmente durante toda la sesión y estuve atento pues a todos los requerimientos que se tenían que hacer, y adicionalmente enviamos pues a un contratista que estuvo pues digamos acá de manera presencial también si se llegase a requerir algo. Entonces desde planeación estuvimos acompañando la sesión por completo. Respecto a las medidas de mitigación que comentaba el concejal Giovanni respecto a la actualización, lo que pasa es que nosotros como planeación no podemos directamente radicar a catastro la mutación tan pronto se expide la licencia, porque se debe esperar un tiempo prudente, porque puede que la persona no desarrolle la construcción o no desarrolle el área que se tiene autorizada, y al final pues digamos, si nosotros hacemos un reporte de una construcción, supongamos de 500 metros, pero la persona solamente de esos 500 construyó 100, pues le vamos a generar una afectación a la persona porque estaría pagando 5 veces más de lo que realmente debería estar aportando. ¿Qué sí se podría hacer? Empezar con licencias anteriores, hacer visita, verificar cuánto se construyó, eso mismo verificarlos con los planos, hacer ajuste de planos de lo que realmente se construyó y eso llevarlo a una mutación catastral. Pero pues eso requiere un equipo muy grande de profesionales, porque primero nos toca hacer levantamiento arquitectónico de lo que se construyó en caso de que no se haya construido de acuerdo con la licencia. Segundo, hacer levantamiento topográfico, y tercero, hacer todo el trámite de erradicación ante la IGAC. Sí, digamos, lo que podemos hacer es recomendarle, como decía el concejal Hernán, a las personas cuando se expida la licencia que la tienen que erradicar ante el Agustín Codazzi y hacer la mutación catastral. Sin embargo, pues eso tiene dos caras, porque muchas veces a la gente no va a querer, o sea, si yo lo quiero vender, claro, porque me evito la ganancia ocasional. Pero si digamos, si mi objetivo no es venderlo, sino conservarlo, pues ¿con qué objetivo voy a declarar una construcción que lo que me va a hacer es generar más impuestos? Entonces, pues obviamente, digamos, esa sería la situación que se puede presentar. Sin embargo, sí hay medidas que se pueden tomar y, digamos, acciones que desde planeación podemos realizar para poder mitigar este tipo de situaciones. ¿Cuántas hectáreas se tienen bajo cubierta? Autorizadas 251, entonces en ese orden de ideas nos quedarían 49 hectáreas por aprobar. No significa disponibles, no va a ser disponibles porque todavía hay varios proyectos que están en cola, que están en regularización y que pues obviamente entrarían dentro de esa cuenta. Igual también hacemos la coordinación con la inspección de policía para remitir los reportes. Respecto al tema de las cubiertas que superan el 60%, hay que hacer una aclaración, y es que el esquema de ordenamiento territorial estableció 60% para cultivos bajo invernadero. Para cultivos bajo cubierta tiene un índice diferente de acuerdo a la zonificación en la que se encuentren. Entonces, si es uso agrícola tradicional, intensivo o semi-intensivo, tiene un índice diferente que es mayor al 60%. Entonces, cuando hablamos de cubierta, hablaremos de malla antigranizo, malla antipájaro, el índice es diferente. Para que eso es importante tenerlo presente. 60% para cultivos bajo invernadero. Sí. Es diferente de acuerdo a la zonificación agrícola en la que esté el predio, para que lo tengan presente. Por eso se pueden encontrar que hay proyectos que superan el 60%, pero porque pueden ser proyectos mixtos, o que sean solamente bajo malla, dependiendo la zona. Eso es importante tenerlo presente. Y si hemos tenido reporte de desmonte, hay varias empresas que ya han hecho planes de desmonte. Un ejemplo acá cercano, Sunshine Bouquet desmontó casi 2 hectáreas de cultivo,
para dar cumplimiento a al índice de ocupación del 60%, porque ellos sí son solo plástico y porque necesitaban liberar zonas para cumplir con los índices de reforestación. Y así hay varias que ya han hecho desmonte de las áreas de acuerdo a los requerimientos que se les han hecho. ¿Cuántos predios está pendiente por legalizar? En el reporte ahí les decíamos, de todo el inventario que se hizo, tenemos 6 predios pendientes por legalizar, 1 urbano, 5 rurales y 2 predios que ya están en proceso de titulación. Y ya. Creo que abordé todos los temas, no sé si me faltó alguien. Los del concejal Hernán los abordé durante lo que hablé, los del concejal Juan Manuel también los abordé. No, quedó pendiente una mía, pero no hay problema, ya después hablamos. No, muchas gracias, ingeniero, por las respuestas dadas. Si quedan algunas pendientes, como hemos hablado, por favor, si nos las puede hacer llegar, yo le agradezco para que los concejales estén un poco tranquilos con sus respuestas. Entonces, nos las hace llegar al correo del consejo, por favor. Entonces, no más que agradecerle a usted por haber venido, a su equipo de trabajo por haber esperado todo este tiempo. Y, señor, estoy acelerado, ¿no? Estoy que... No, pero sí lo necesito. Sí, pues yo tiene... Hágale, tranquilo, pues. Siempre hay algo que decir. Concejal Julián, ya para darle entonces conclusión al tema, entonces, no sé cuánto necesito, unos 5 minutos, ¿está bien? Sí, bueno. No menos. Bueno. Gracias, presidente. Sí, pues con respecto a lo que nos comentaba Germán, en el tema que hace la evaluación trimestral del avance del plan de desarrollo, pues ahí me genera y me queda todavía el interrogante, porque los índices o los porcentajes que usted tiene son más altos de los que presentó la Secretaría. Entonces ahí no nos concuerda la información que usted nos brinda con respecto a las secretarías. Entonces, un ejemplo, cultura está como en el 60 y piola %, y acá vino y nos dijo que era un 58. Entonces, de cierta manera, no estaría como ese enfoque que su merced nos decía que de pronto era por ese tema. Entonces es para que se tenga en cuenta con cada una de las secretarías, lleguen a un consenso, hagan una trazabilidad y pues mitiguen un poquito ese tema. Con respecto al tema de vivienda, estamos revisando la plataforma que su merced nos envió y dice que su merced ha gastado 20.900.000 con respecto a esa, digamos que a esa meta. Sí me gustaría saber es en qué se ejecutaron esos 20.900.000. Y con respecto a las licencias que se contemplan por debajo de la unidad de planificación rural, digamos que, y más específicamente en ese corredor, y si bien es cierto que decía que la mayoría de actividades son de vivienda, la pregunta es por qué se han hecho restaurantes, guarderías caninas. Ese corredor vial tiene como un tratamiento especial que pues está permitiendo diversas actividades. No quiere decir que esté en desacuerdo al desarrollo municipal o al desarrollo de esa zona, pero sí queda ese sinsabor de por qué en esa sola zona sí se pueden hacer otro tipo de actividades, otro tipo de licenciamiento que no sea la vivienda, y en otros espacios también se contemple eso. Entonces sí me gustaría que de pronto nos aclarara es con qué finalidad están allí o bajo qué criterio se cambió ese tema de decir cambiamos la perrera y ya hacemos 3 viviendas, 2 viviendas y solamente en un espacio, porque era lo que le decía lo de los cajoncitos, pero pues a mi modo de ver eso es prácticamente unos glampis que van a ejercer una actividad comercial. Lo asumo de mi manera y de mi percepción. Y así puede pasar en muchos lugares. En muchos lugares a usted le pueden presentar el desarrollo de una actividad, no sé, agropecuaria, agroindustrial, y le pueden colocar glampings. ¿Y qué es lo que están haciendo? Sacan un uso condicionado para una actividad agroindustrial y le colocan otras actividades que no corresponden, no licencian, hacen afectaciones ambientales y pues pasa
de agache. Entonces sí que sea un poco más riguroso a la hora de otorgar las licencias, pero no es solo otorgar, sino hacer ese seguimiento posterior a él. Yo creo que en su base de datos o en la oficina oficina asesora de planeación se puede contemplar el seguimiento una vez se venzan los 2 años o antes de vencerse la licencia, ir y revisar esas licencias que están por culminar para así llevar a cabo ese tema. Y con respecto a los usos condicionados, sí tener mucha precaución porque se está prestando para malos entendidos y ahí pueden pues verse involucrados en temas legales. Adicionalmente, acotando, no sé, esa manera de recomendación y no sé si la norma de pronto lo pueda permitir, y es que una vez se presente un tipo de licenciamiento, también ustedes puedan pedir un tipo de avalúo. De pronto esa herramienta ayuda a que automáticamente suba, digamos, el avalúo catastral, y así no estamos dependiendo que la persona tenga que ir al Agustín Codazzi y radicar, porque ya es un trámite más personal, y radica ya o no radica. Entonces digamos que de una manera, no sé, como para poder nivelar un poquito el presupuesto, pues a manera de sugerencia, siempre y cuando la norma lo permita. Entonces eso sería todo, señor presidente, y muchísimas gracias. Con gusto, tiene el uso de la palabra el concejal Wilmer Contreras. Gracias, presidente. Digamos que en este momento, y teniendo en cuenta digamos que lo que nos ha dado respuesta el jefe y también lo que hemos hablado en sesiones anteriores, y voy a mencionar en este momento lo que termina siendo una problemática al día de hoy en el municipio de Huasca, y es la carencia de seguridad, lo que nosotros conocemos como inseguridad, y también digamos que yendo en concordancia a lo que hemos hecho estos días con el despacho del alcalde municipal, con lo que se ha realizado también con Secretaría de Gobierno y Policía, creo que voy a hacer uso de mi palabra en este momento haciendo un derecho de petición verbal y que a su vez haga parte de mi intervención dentro del Consejo Municipal, y es solicitar que cada una de las cosas que voy a mencionar posteriormente se emitan tanto a mí en primera persona como al Consejo Municipal, así como también a la Secretaría de Gobierno, al despacho del alcalde y pues evidentemente creo que ya lo mencioné, a la Secretaría del Consejo Municipal. Y es que, por favor, Germán, nos haga un informe donde se identifique los infractores urbanísticos frente a la modificación en lo radicado en los planos de lo que mencionábamos anteriormente, de lo que principalmente se constituye como parqueaderos y que luego se termina utilizando como locales comerciales, que se digan quiénes son, que se mencione quiénes son y que se dé la ubicación tanto por cédula catastral como también por georreferenciación. Así como también identificar los locales comerciales urbanos que su uso de suelo no coinciden con el uso inicial, que es residencial, sino que al día de hoy también hay zonas del municipio las cuales no tienen uso comercial, sino que son 100% residencial, y se tiene o se cuenta con locales comerciales, establecimiento comercial y establecimientos para ingesta de bebidas embriagantes y distribución de las mismas. Y también, ¿cuáles y cuántos son los locales comerciales en los cuales se posibilita el expendio de bebidas embriagantes a menos de 100 metros de escenarios deportivos e instituciones educativas? Esto también que se nos relacione y que se nos mencione también en dicho o en el mencionado derecho de petición, si en el municipio de Huasca pueden haber discotecas, sí o no. Y adicional a ello, ¿cuántos gastrobares hay en el municipio de Huasca y cuáles de ellos en realidad tienen, más allá del uso del suelo, que en realidad su principal actividad económica sea el gastro?
Pues porque al día de hoy vemos que tenemos una problemática grandísima en el municipio de Huasca, y es que se solicita el permiso dentro de la figura de gastrobar, pero ninguno vende comida, sino que termina siendo simplemente bares o digamos lugares donde se posibilita el expendio de bebidas embriagantes y terminan siendo discotecas. Entonces, esto si es posible que nos lo pueda hacer llegar como lo mencioné anteriormente, y si necesita pues una prórroga del tiempo, eso ya lo consideraremos luego, Germán, pero que sí lo que nos pueda ir adelantando sería pertinente para nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias, concejales. Yo también quería decirle algo sobre el tema que me acordé ahorita. Yo en una ocasión lo dije acá y le hice una petición de pronto muy respetuosa a usted sobre las licencias de uso del suelo para cubiertas bajo invernadero ahora haciendo la claridad, u otras, ¿cómo se puede decir?, cubiertas diferentes. ¿En qué iba mi apreciación en su época? Yo creo que usted se va a acordar. Yo le dije a usted, tenemos que evitar que haya licenciamientos de terrenos que se utilicen para engorde y aprovechamiento. ¿En qué aspecto? Tengo conocimiento de varios predios que están ocupando área en el aspecto en papel, hablemoslo en papel, que afectan el predio y son hectáreas grandes que las afectan para después hacer una subasta a ver quién es la persona que más va a dar, una subasta, a ver quién se va a quedar con el predio y la licencia. Entonces, eso lo debemos evitar. Entonces, en la ocasión yo le decía a usted que qué forma había de que las personas que saquen una licencia para uso del suelo, para cubiertas bajo invernadero u otras actividades de cubierta, si al año de no haber hecho esa actividad se comprueba de que no la ejercieron, pierdan la licencia y el terreno como tal no se pueda volver a presentar como para licenciamiento. ¿Por qué? Porque sé que hay mucha gente en este municipio que tiene ganas de trabajar y que de verdad quiere hacer las cosas bien hechas y que tienen cubiertas y que están haciendo las cosas bien de forma juiciosa y concienzuda y tienen toda su gente bien bajo todas las normas y todo, y no han podido otorgársela la licencia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene predios afectados que están ocupando esas áreas que podría ser para pequeños productores, personas que de pronto han hecho una media hectárea, una hectárea para poder hacer su proyecto como tal productivo de familia y le dan empleo a muchas personas de la misma zona. O sea, están generando de verdad un plus para el municipio, y que si los ayudamos a legalizarse y tal, pues también van a entrar a pagar algo de impuestos al municipio que necesitamos en este momento recaudar. Pero esos proyectos que yo le estoy diciendo que para mí serían proyectos fantasmas, les están quitando la posibilidad a esas personas de que puedan legalizar sus proyectos como tal. Entonces, yo sé que de pronto no me tiene la respuesta ahorita porque estaba acá, pero sí quedó muy pendiente porque yo ya desde febrero del año pasado lo vengo planteando y vengo haciéndole la petición a su oficina de que de pronto eso se pueda hacer. Entonces, eso era todo y pues tiene 15 minutos para resolver ya para ahora sí culminar. Gracias, presidente. Bueno, respecto a lo que nos preguntaba el concejal Julián, pues vamos a revisar qué reportaron las secretarías. Básicamente lo que nosotros reportamos es lo que ellos nos reportan a nosotros. Entonces, pues sí toca revisar por qué están reportando diferente a un lado y diferente al otro. Respecto al gasto de la meta de proyecto de vivienda,
Nosotros tenemos un profesional vinculado al proyecto de vivienda que está encargado de todas las gestiones que se deben realizar para el proyecto. Recordemos que a principio de este año el lote todavía seguía vinculado a la fiducia. Entonces tuvimos que hacer todo el proceso primero de liquidación de la fiducia y segundo de restitución del inmueble. Precisamente son esos servicios profesionales los que nos han apoyado en todo ese tema de la restitución. Ahí es donde, digamos, se ve como el recurso que se ha invertido. Sí, sigue contratado, porque el proyecto pues sigue. Del tema de por qué en esa zona se permiten restaurantes y guarderías caninas. Los restaurantes, los glamping, las guarderías caninas, la agroindustria, se permiten en todas las zonas agrícolas del municipio. Tradicionales, semi-intensivas, intensivas. ¿Qué es lo que determina que un predio pueda o no desarrollar la actividad? Que cumpla con los condicionamientos que establece el EOT. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar una actividad asociada al turismo, sea restaurante, sea glamping, etcétera, el área mínima que debo tener son 5.000 metros cuadrados. Si quiero desarrollar guardería canina e infraestructura especializada para el cuidado de animales, son 20.000 metros cuadrados. Entonces, pues, por casualidad, digamos, al ser un corredor que está al lado de una vía principal, pues obviamente, digamos, se desarrollan más ahí, pero se permiten en todo el municipio. Otra cosa que es necesario aclarar, el esquema de ordenamiento establece que yo puedo desarrollar múltiples actividades en mi predio siempre y cuando cumpla con todos los condicionamientos que hay. Por ejemplo, puedo desarrollar agroindustria, cumplo con todos los condicionamientos, pero si también cumplo con los condicionamientos para desarrollar glamping, también lo puedo hacer. Si también cumplo con los condicionamientos para desarrollar una perrera, también lo puedo hacer. Los usos, digamos, se pueden desarrollar en el mismo predio, siempre y cuando cumpla con todos los condicionamientos. ¿Qué es lo que establece el esquema? Al final, la ocupación nunca puede ser superior al 30% del área neta aprovechable. Y digamos, hasta ahí sería como el tope de actividades que yo puedo desarrollar. Pero sí se puede desarrollar varias actividades en un mismo predio, y de hecho hay predios que sí efectivamente pasa. Por ejemplo, tengo vivienda y tengo un glamping. Ahí hay dos actividades diferentes, la residencial y la de turismo, que son completamente compatibles y se pueden desarrollar siempre y cuando yo dé cumplimiento a todo lo que establece el esquema de ordenamiento. Respecto a lo que pide el concejal Wilmer, claro que sí vamos a trabajar para enviarlo. Lo que vamos a hacer es revisar con el equipo jurídico porque no sé si toda la información se pueda entregar, datos personales, etcétera, pero lo que esté en nuestras manos y que se pueda entregar, claro que sí. Y las demás también pues las revisamos. Y lo que nos solicita don Carlos también lo revisamos entonces con el equipo para dar una respuesta ojalá satisfactoria. Lo de las termales, pues creo que ya digamos en algún momento se había solicitado, se había hecho una pregunta respecto a la infraestructura específica de que hay en las termales, ¿sí? Digamos hay unas licencias, creo que sí se han otorgado, no lo tengo presente, lo reviso, igual se lo respondemos también por escrito para que ustedes lo tengan a la mano. Creo que ya, pues nada más. Bueno, entonces nuevamente muchísimas gracias, nuevamente gracias a su equipo de trabajo y pues quedamos totalmente agradecidos con la asistencia por el día de hoy. Entonces, señora secretaria, continuemos con el orden del día. Señor presidente, continuamos con segunda intervención del público. Pues la persona que estaba inscrita pues solicitó pues el retiro de su intervención. Tercero, lectura de comunicaciones. Señor presidente, voy a dar lectura a dos invitaciones que les están realizando. Una por parte de Salud Pública del municipio de Huasca, donde los invitan al Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria COVECOM, la cual se va a realizar el próximo miércoles 27 de agosto de
4:30 de la tarde a 5:30 de la tarde en el centro de escucha ubicado en el Teatro Municipal. Y pues si no pueden asistir, envían un link para que se puedan conectar. Y otra invitación también por parte de la Oficina de Desarrollo Social, donde le realiza la invitación a participar en la caminata y solicitud de donación para el programa de Mujer Equidad de Género. Indica lo siguiente, dice: la Administración Municipal de Huasca, bajo el liderazgo del doctor Wilfrido Rafael Cotes Prada, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la coordinación del programa de Mujer Equidad de Género, presenta un cordial saludo y deseándole éxitos en su desarrollo de sus labores. Queremos expresar nuestro agradecimiento por el apoyo continuo para la realización de las actividades para la organización de esta Secretaría e invitarlos a participar a la salida que tendremos el próximo 29 de agosto, Caminata Saludable Cascadas de Sueva, lo anterior dando cumplimiento a la política de mujer, equidad y género de nuestro municipio, de acuerdo a lo anterior, exaltando el gran compromiso de servicio. Por parte de ustedes solicitamos el apoyo de donación de 40 alimentos saludables, estuche de arándanos, estuche de fresa, estuche de uchuvas, galletas o bocadillos, lo anterior para brindar a través del recorrido a las personas inscritas. Cordialmente, Yesid Nemo Conroso. Fresas. Panadería también. No hay más documentos, señor presidente, para dar lectura. Acabemos y ya. Muchas gracias, señora secretaria. Continuemos con el orden del día. Gracias, señor presidente. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Concejales, proposiciones. Concejal Delfín. Gracias, presidente. Mi proposición es que hagamos por parte del Consejo una consulta al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a la Agencia Catastral de Cundinamarca, a la Gobernación de Cundinamarca, a la Corporación Autónoma del Guavio, Corpo Guavio, ya que en la actualización anterior, Corpo Guavio, como recibe recursos, aporta para la actualización catastral e igualmente la Gobernación de Cundinamarca también da recursos, y hay unos recursos de la Nación también que son enfocados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para estas actualizaciones de los municipios. Entonces, hacer esa consulta de tal forma que nos indiquen cuál es el medio más inmediato y los aportes que ellos pueden hacer. Ahora, escuchamos aquí de contratistas de proyectos. Me imagino que ya hay un proyecto encaminado a esta situación de buscar recursos para darle la viabilidad económica al municipio y que no, ojalá lo tengan ya en camino, porque pues esos son los resultados que le deben dar los contratistas al municipio. Buscar también entre todos la estabilidad financiera, económica del municipio. Y como lo manifesté yo, hay que hacerla de donde sea. Pues si esa cotización vale 8.000 millones de pesos, se han sacado en préstito pues, casi por más, y lo que el municipio tiene la capacidad de endeudamiento, claro que no se va a hacer por la más costosa, pero sí hay que tocar puertas para que saquemos el municipio de este déficit de recursos para poder cumplir con los planes de desarrollo y las necesidades del municipio. Esa es mi proposición, oficiar, hacer las consultas a estas entidades. Concejales que estén de acuerdo con la proposición elevada por el concejal Delfín Ramírez, por favor levantar la mano. ¿Más proposiciones? Señor presidente. No hay más proposiciones, puntos varios. No habiendo más puntos varios, entonces solamente que agradecerle nuevamente a los funcionarios y a su oficina por haber asistido hoy a esta sesión. Muchas gracias por haber asistido y se levanta la sesión por el día de hoy. Concejales, no se lo olvide dejar en orden sus curúes. Y dejar la manzanita. Mañana a las 7.